eh, el cristiano, cómo se enfría. El cristiano se ha vuelto más de fútbol y de política, y muchos dejaron la iglesia por meterse en la política y se han hecho blasfemos. Hoy lamento mucho ver esos mensajes de alguna gente que algún día fue a la iglesia, pues nunca fueron nada, no fueron nada, nunca fueron salvos. Hoy hasta se alejaron por la política y algunos hasta se enfermaron de la cabeza y del alma y del corazón y blasfeman ahora. Los pastores, dicen, criticando a los pastores, y llevan hasta el propio pastor de ellos, son bárbaros. Pero bueno, van a dar cuenta a Dios. Solo me recuerda aquel pasaje bíblico de aquellos que le decían a Eliseo: pelón, pelón, pelón. Sí, pero luego vemos la consecuencia de esa gente, cómo terminaron. Usted y yo debemos de saber, cuando conocemos la palabra de Dios, que la justicia de Dios es divina. Y cuando Dios escoge a alguien para ser su siervo, su sierva, nadie se mete con él. Nadie. Fíjese que sin cuestión de atemorizar, pero he visto en mi transcurrir de mi vida cristiana gente que siempre está hablando, criticando, y lamento mucho su final. Terminan mal. No se meta con los hijos de Dios. No se meta con la hija de Dios. Qué privilegio tan grande para los cristianos ser un hijo de Dios, una hija de Dios, y estar en la mano de Dios. Nadie se mete con un hijo de Dios, porque tarde o temprano termina cortada la cabeza, así como el gigante Goliat. Dice la palabra de Dios, y hoy quiero hablar acerca de cómo poder tener una conexión. Mire, hay que estar conectado con Dios. Muchas veces estamos conectados más con la tecnología, con la televisión, y ahorita no dan ganas ni de ver la televisión, porque se ve ahorita la maldad por todas partes. No digamos, los ojos de otros países están puestos sobre nuestro país, Honduras, sobre lo que se está viviendo. Hasta la persona que menos conoce de ciencia, de tecnología, no sé, ¿cómo no va a saber lo que se está viviendo actualmente en nuestro país en cuanto a la política? Si mañana fueran las elecciones, en este momento yo no tengo ganas de ir a votar, porque juegan con la voluntad del pueblo. Es una corrupción, da asco esa corrupción. Cómo se ve aquello podrido, horrible, eso apesta. Por eso es que uno debe de tener una sola conexión con Dios. Dice la Biblia, yo soy la vid, dice la Biblia, palabra de Dios, libro de Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Separados de Dios nada podemos hacer. ¿Cómo deben estar conectados los hombres llamados por Dios y los creyentes hoy en día? ¿Cómo debe de ser esa conexión? ¿Qué será de aquella persona que conoce la palabra de Dios, que ha conocido la palabra de Dios, pero hoy se comporta como un impío? Porque nunca estuviste conectado, porque siempre estuviste separado de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios siempre ha levantado hombres conectados con Él. Puedo mencionarte Abraham, Moisés, Josué, Samuel, David, Jeremías, Pedro,
Pablo y otros más. No fueron ellos grandes por su fuerza como Sansón, sino que ellos son conocidos por su conexión con Dios. Tuvieron una conexión con Dios. Cada uno de ellos tenía un secreto espiritual. Su relación con Dios venía por la palabra recibida. Escuchaban, creían, obedecían y caminaban dependiendo de Dios. Usted debe de escuchar, usted debe de creer, usted debe de obedecer, usted debe de caminar dependiendo de Dios, una conexión con Dios. Uso esta palabra últimamente: maldito el hombre que confía en el hombre. Mire, no ponga usted su mirada en el hombre, jamás. Hoy la iglesia necesita esa misma conexión. Ojalá que aquellos que por la política se descarriaron, reconcíliense, hombre, reconcíliense. Usted puso más la mirada en su candidato y candidata que en la mano de Dios. Usted creyó que la vida le iba a cambiar con un nuevo empleo si ganaba su partido. Usted estaba muy equivocado y por eso perdió, para que se dé cuenta que algunos no dependen o no dependemos de la política, no más para ir a votar porque es un derecho ciudadano, pero nuestra dependencia es absolutamente de Dios. Hoy la iglesia necesita esa misma conexión. Yo declaro hoy bendición en tu vida. Puedes levantar tu mano y mire y recibe palabra de Dios. Va a venir un empleo para ti y no va a venir de la política, va a venir de parte de Dios. Levanta tu mano y en el nombre de Jesús viene un trabajo para ti. Y si tú no tienes cómo iniciar para poder emprender un negocio, levanta tu mano y en el nombre de Jesús se va a abrir una puerta para ti. Tú que tienes estás iniciando con un negocio pequeño, pero levanta tu mano en el nombre de Jesús y cree. Tú tienes que tener una conexión hoy con Dios y ese pequeño negocio va a crecer en el nombre de Jesús de Nazaret, porque tú debes de aprender a tener una conexión con Dios. Llámese maestro de escuela dominical, pastor, diácono, líder, creyente, un creyente nuevo. Usted debe tener conexión con Dios. Usted debe de creerle a Dios. La conexión sigue siendo la misma, porque Dios no ha cambiado. La palabra no ha cambiado, la necesidad del hombre tampoco ha cambiado. Las mismas necesidades de antes son las mismas necesidades de hoy, y el mismo Dios de antes es el mismo Dios de hoy. Bendito es el nombre de Dios. ¿Crees a la palabra? ¿Crees a la palabra? ¿Crees a la palabra? Entonces renuncia a las cosas terrenales. Mire, tú tienes que hacer un plan con Dios. Tú estás muy apegado a las cosas materiales, a las cosas de este mundo. No tienes tiempo para la iglesia. Cristianos que predican, que dirigen, son músicos, maestros, y no van ni un día de semana a la iglesia. Y mire, van como que si no pasa nada el día domingo a tener privilegio, y van vacíos, van secos. ¿Qué van a dar? ¿Qué van a dar? ¿Qué van a dar? ¿Qué van a enseñar? Ustedes van secos. Y algunos van día de semana porque tienen el privilegio, y la semana que no tienen el privilegio no van a la iglesia. Usted está seco. Y el día que el pastor los quite de los privilegios, porque usted solo va el domingo, y como usted está seco, usted está vacío, entonces usted va a pensar: ya no voy a la iglesia. Si usted solo está de un toque así, mire, y ya, para irse. Usted está esperando un motivo, porque usted cree que la culpa es de otro. Usted es culpable. Al final, ¿a quién le hace un mal? ¿Quién va a ir al infierno? ¿Quién va a ir al infierno por usted?
Cada quien es responsable y va al infierno por sus propias decisiones. Nadie lo va a mandar al infierno. Usted va al infierno porque usted tomó la decisión, porque usted no está conectado con Dios. La conexión del llamado comienza con una palabra clara de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham de su tierra, de su parentela, a la casa de tu padre, a la que yo te mostraré, le dijo Dios. Los llamados en la Biblia empezaron con una palabra. Abraham no caminó por emociones. Abraham se levantó porque Dios lo llamó. A ti Dios te llamó también. ¿Usted cree que Dios solamente llamó a los pastores? Oye, estamos hablando de hoy en día. Te llamó a ti, creyó en ti. Eres un músico para Dios. Eres un predicador para Dios. Eres un maestro de escuela dominical. Pero estás llevando al fracaso a tus alumnos, a esos niños. No le estás enseñando, estás estéril. Eres como un árbol sin fruto. Estás ahí, pero no estás dando nada. ¿Cómo vas a predicar de algo que no lo vive? ¿Cómo le vas a decir a los niños, asistan a la iglesia, niños? Los veo el día de semana en la iglesia. ¿Cómo les vas a decir eso? ¿Cómo? ¿O cómo les vas a enseñar a niños? Hay que obedecer la voz del pastor. Hay que obedecer la palabra de Dios. Aquí dice la Biblia, mire, no dejando de congregarse. ¿Y cómo le vas a enseñar eso? Los llamados en la Biblia empezaron con una palabra. Abraham caminó porque Dios le habló. Toda conexión verdadera inicia cuando el creyente escucha la voz de Dios por medio de la Biblia. Hoy Dios sigue llamando a maestros, predicadores, líderes y creyentes, pero el llamado debe de nacer de la palabra, no de la emoción, y no solamente sin una dirección, sino que tiene que tener un llamado y una dirección. Sin dirección no hay conexión. Hay muchos hermanos que están desesperados y se molestan cuando no los eligen para ser directivos. Y me pregunto yo, como que si yo fuera nuevo en esto. Tengo 28 años de ser pastor y he visto mucha gente, 28 años pues, 28 años de ver gente que lo veo tan que quiere estar en la directiva, y si no lo toman en cuenta se molestan, y los he visto llegar para nada, para estorbar, para atrasar, porque cuando llegan solo fueron los primeros 2 meses que iban a la iglesia, y ni en el mismo culto de ellos que pertenecen asisten, ni siquiera eso, y son directivos. ¿Quién pasa lista si eres secretario? ¿Quién recoge la ofrenda si eres tesorero? Dime, si eres vocal o si eres fiscal, ¿quién supervisa? Para nada, para nada. Estás siendo estorbo en la obra de Dios, porque hay otra gente, porque no es por capacidades, porque a veces nos dejamos llevar por la emoción. Este hermano, como este hermano tiene carro, este hermano es profesional. No, lo que necesitamos es gente dispuesta para poder servir en la obra de nuestro Dios. 33 72 15 87, hombre. Si le parece bien esto, voy a leer su mensaje, pues. Yo sé que la palabra no regresa vacía y algunos están de acuerdo pues con lo que estamos diciendo. 33 72 15 87. Los llamados se mantienen conectados obedeciendo la palabra de Dios. Una vez que alguien escuchó la voz de Dios, dice: aquí estoy. La Biblia dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho Dios te va a poner. Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozcan y halle gracia
en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo. Eso, así dijo Moisés. Bueno, si he hallado gracia delante de ti, pues está bien. Moisés era un hombre profundamente conectado. La conexión se mantenía porque obedecía y buscaba más la obediencia, buscaba más la conexión con Dios, porque la desobediencia debilita. No dejando de congregarse, esa es desobediencia. Y mira, hay personas que solamente ven lo que les conviene. Yo voy a decir algo aquí como pastor. Si eres un cristiano obediente a la palabra de Dios, te congregas, oras, lees la Biblia y también diezmas en la iglesia para cumplir con lo que dice la palabra de Dios. Y cuánto cuesta hablar de este tema, pero hay personas que aportan a otras cosas, aportan al patronato, aportan al partido que pertenecen, aportan, bueno, son aportadores a las compañías de refresco todos los días, y ahí es todos los días. No me diga a mí que las compañías de refresco le van a reconocer algo cuando usted esté enfermo de diálisis, cuando se dañan sus riñones para ir a hacer un examen, jamás. Pero cuando esté enfermo de los riñones, Dios, ayúdame. Ay, Dios mío, la sangre de Cristo, esa enfermedad es cruel. Pero bueno, el creyente actual debe de imitar a Moisés. No basta con un llamado, hay que caminar diariamente con Dios. Dios te llamó, pero ahora camina, obedece. A veces no escuchamos la voz de Dios. Samuel al principio no entendió al primer llamado, al segundo llamado, hasta el tercer llamado pudo entender, porque él fue allá donde el varón de Dios a preguntarle: ¿tú me estás hablando? No te hablo yo. La próxima vez contesta, heme aquí, porque es Dios que te habla. Así tú también debes de decir hoy. Los llamados se conectan por medio de la dependencia total. La Biblia dice: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces cuando le hablaba a Samuel. Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Dice la palabra de Dios, primera de Samuel 3:10. Esta vez Samuel pudo entender, porque él había ido donde Elí y le dijo: ¿tú me estás hablando? Elí dijo: yo no te hablo. Pero Elí entendió, quien está hablando es Dios. Pero hasta la tercera vez pudo entender. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, ¿cómo te dice a ti? ¿Cómo te llama a ti? Marcelino, Francisco, ¿cómo te llamas tú? Juan, o Jaime, ¿cómo te llamas? Freddy, no sé, ¿cómo te llamas? Tal vez te llames Pedro. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Wilfredo? No sé. ¿Cómo te llamas? Pero Dios te está llamando. ¿Te llamas Lionel? ¿Qué otros nombres se me ocurren? ¿Cómo te llamas? Y a Dios te llamó la primera vez, la segunda vez, y esta es la tercera vez que Dios te llama. ¿Cómo debes de contestar? Señor, aquí estoy, heme aquí. Vamos al cambio. ¿Nos toca ahorita o lo hacemos de último? Dame una señal. Ahorita. Entonces nos vamos al cambio y ya regresamos. Camino, no te dejes engañar. Amén. Me recordaba ese canto, Frank. Lo utilizamos muchas veces de fondo en la radio. Cuando estuvimos en la radio, siempre con el programa Palabra de Poder. Y fue de mucha bendición ese canto de fondo. Estamos hablando hoy acerca de la conexión. A ver si le bajamos un poquito al fondo.
No tanto, Frank, un poquito más. Estoy hablando acerca de la conexión que debe de haber. Y mire, cuando hablamos de una conexión con Dios, también la misma conexión que debe de haber, muy buena, entre la familia, conectados como familia, esposos, los padres con los hijos, muy bueno eso. Debe haber una buena conexión. Entonces, decía de que los llamados se conectan por medio de la dependencia total. Samuel no conocía la voz de Dios. Dios le hablaba, pero él no conocía la voz de Dios. La dependencia es escuchar más que hablar. Es rendir la voluntad. Decir, Señor, te he escuchado, ahora ya se va a hacer tu voluntad. Es dejar que Dios guíe nuestros pasos. En la iglesia actual muchos sirven, pero pocos oyen. No hay mucha conexión. Muchos hermanos están desconectados. Ni cuenta se dan de lo que está pasando, de los eventos. Se asustan. ¿Cuándo fue eso? Porque no hay una conexión. ¿Cómo puede estar conectado alguien que solo asiste los domingos, o a los 15 días, o al mes? La verdadera conexión nace cuando decimos lo mismo que dijo Samuel: habla, Señor, yo quiero oírte. Aleluya. Habla, Señor, yo quiero oírte. La conexión del llamado produce transformación y fruto. Si tú estás sirviendo, es porque estás conectado y tienes fruto. La Biblia dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. David era un hombre conectado con la palabra. La conexión no lo hacía perfecto, pero sí sensible y fuerte, que es lo importante. Hay que ser sensible uno a la palabra. Dice que hay un pasaje bíblico, y lo voy a leer a usted ahora, en Primera de Juan. Este es muy bueno. Cuando leemos la palabra de Dios, meditamos en la palabra de Dios, y esa palabra nos bendice. Mire lo que dice la palabra de Dios. Para aquellos que creen, están haciendo la voluntad de Dios. Ellos creen estar haciendo la voluntad de Dios, sin embargo, ante los ojos de Dios están lejos. No hay una buena conexión. Mire lo que dice la palabra de Dios, ¿ve? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay una conexión acá. El que no ama, escucha, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Qué tiene que haber entre los hermanos? Amor. Nadie habla, nadie critica, todos nos amamos. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único, y lo envió para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Escuche, libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7 en adelante. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué debe de salir fuera? El odio, la envidia. Odio, envidia, fuera, en el nombre de Jesús. El odio, la envidia, fuera. Y debe de haber amor, amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. ¿Cómo dices que amas a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Sí, amén, amo a Dios. Y no amas a tu hermano, no amas a tu prójimo. ¿Qué pasa? ¿Cómo dices que amas a Dios que no lo has visto? Y no amas a tu prójimo, a tu hermano. Y esto se da por envidia. Te dejas llevar de la envidia, agarras odio. Fuera el odio, fuera la envidia.
En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Escucha esto. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Dios es amor. Y el que permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él. Fuera el odio, fuera la envidia. Debe de haber amor. Debe de haber amor. En esto se ha perfeccionado el amor, en que nosotros, el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Escucha esto. El amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Por el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Escucha esto. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Y cómo se refleja hoy? Hombre, mire que ha llenado de odio a la gente. Este tiempo, mire, da asco ver gente, como le venía diciendo al principio, que dicen que un día estuvieron en la iglesia o que están en la iglesia y cómo echan veneno, odio, odian, si no es de su afín a su pensamiento, ideología, lo odian, critican, hablan feo, horrible de las personas. Está mal usted, está enfermo su corazón, está dañado su corazón. Yo no quiero saber, voy a hacerme un análisis, a ver si yo siento algo en contra de alguien, peor, para llegar a odiarlo, a hablar pestes, a decir lo peor. Usted está enfermo, usted está enfermo, usted está enfermo. Usted no debería de tener una Biblia en mano, usted no debería de mencionar el nombre de Dios, porque está lleno de odio. El odio, la envidia, eso es del diablo. Dice la palabra de Dios, se lo voy a repetir. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso entonces. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios que no lo ha visto? Dice, si tú estás lleno de odio, tirando veneno y veneno, porque hay gente que todos los días tira veneno, todos los días parece serpiente, como lo usa el diablo, tirando veneno, odio, 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 criticando. Las críticas son odios, son envidias, eso es del diablo. Y dices que crees en Dios, eres mentiroso. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Y nosotros tenemos este mandamiento, es un mandamiento de Dios. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Mire el mandamiento de Dios, el que ama a Dios, ama también a su hermano. ¿Me entiende? Un creyente conectado no se seca, un creyente conectado no se apaga, no se frustra, porque la palabra de Dios lo va a sostener. Termino diciendo esto, como dijera el apóstol Pablo, y que podamos terminar en paz, sobre todo cuando finalice un año. ¿Sabe qué debe de tener usted? Paz. Paz. Paz en su corazón. Si hay algo terrible en una persona, es un corazón dañado. Y muchas personas, aunque puedan estar dentro de una iglesia o una denominación o una religión, porque hay gente que no está en una denominación, está en una religión. Hay gente que es religiosa, pero está seco, vacío, estéril, está dañado en su interior, necesita sanidad interior, necesita sacar todo ese veneno, ese odio, esa envidia, esa basura, necesita sacarla y dejar que venga Dios a poner amor a ti. Amor. Tú no hablas a tus vecinos y vas a la iglesia y vas con una Biblia, cargas una Biblia y no saludas a tus vecinos y no te hablas con tus hermanos, con tus primos, con tus padres. Eres mentiroso. Eres mentiroso.
Si yo ando una Biblia en mano, es porque creo en Dios. Y hay gente que me ha criticado, que ha hablado mal de mí. ¿Y sabe qué? Le doy la mano y deseo que un día conozca de Cristo, porque Él está enfermo, Él lo está usando el diablo, pero a mí no me usa el diablo. Yo tengo a Cristo, yo voy a reflejar lo que hay en mí, porque de la abundancia del corazón, dice la boca. Llegamos al final del programa, gracias por su atención. Hoy hemos hablado de conexión, cómo hay que estar conectados. Le agradezco a Dios, ya casi finaliza este año, agradezco también a la gerencia de este medio, a las personas que oran, que bendicen mi vida, que bendicen nuestro ministerio. Dios los bendiga, Dios los bendiga. También quiero invitarles y agradecer a Dios por mi familia. Quiero invitarles a la Iglesia Maranata. Quiero agradecer a Dios por mi familia. Quiero agradecer a Dios por la vida de mi hermana Victoria, mi suegra, ahí en Imprenta Maranata. Mande a hacer su papelería, todo lo relacionado en papelería en Imprenta Maranata, 2780-2175, ubicado en la colonia 9 de enero. Hasta la próxima. Un abrazo para todos ustedes y un estrechón de mano. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima.